Estamos en el horario del curso de idioma español y vamos a aperturar la guía de estudio número 2. Para esta guía pues vamos a hablar, como dije anteriormente, de la adecuación, la coherencia, la corrección, la cohesión y algunos signos auxiliares de redacción. Pero respecto a qué estamos hablando, respecto a los textos. Antes de entrar a ver cada uno de los temas, vamos a analizar entonces qué es un texto o un discurso, porque es referente a este tema que vamos a estar viendo lo que es la coherencia, la cohesión, la adecuación entre los temas que hemos mencionado anteriormente. Entonces, pues acá nos dice nuestro contenido. Un texto o discurso es la unidad de comunicación que se origina como resultado de la actividad lingüística que lleva a cabo un hablante en una situación comunicativa determinada. En este sentido, son textos los siguientes. Vean, acá vemos que hay algunas frases o algunas oraciones, como por ejemplo la primera, vemos que dice corran, pero está en signos de admiración. Luego dice la siguiente, perro que ladra no muerde. Y la siguiente, con signos de interrogación, dice, ¿me prestas 20 quetzales, por favor? Es que dejé el dinero en la casa. Entonces, aquí vemos que hay una serie de oraciones o de frases que están compuestas por signos de interrogación, por signos de admiración, o simplemente son párrafos u oraciones, pues que indican alguna situación o alguna acción. Y inicialmente dice el contenido que un texto o discurso dice que es la unidad comunicativa que se origina como resultado de la actividad lingüística. Pero si se dan cuenta, dice en este sentido son textos los siguientes, si se dan cuenta, pues nos hace referencia a, a una expresión. Dice que el texto es una expresión comunicativa y esa expresión comunicativa pues puede ser a través a través de una oración simple, a través de una oración compuesta, a través de un párrafo, puede ser a través simplemente de una frase, a través de una interrogación, entonces, o de una interrogante, ¿verdad? Entonces podemos comprender que así se dan los diferentes tipos de textos. Aunque si usted ve o usted investiga los diferentes tipos de textos que existen, eh, le va a indicar que hay textos narrativos, descriptivos, hay textos científicos, expositivos, argumentativos, administrativos y periodísticos. Eso es referente al enfoque de los tipos de texto, de los, podría ser, qué sé yo, un libro, una revista, un documental. Entonces, estos pueden ser, vuelvo y repito, narrativos, descriptivos, científicos, expositivos, argumentativos, administrativos y periodísticos. Entonces, pero acá, pues nos está diciendo un texto o un discurso. Es la unidad comunicativa, o sea, no importa que sea así solo una frase, una oración, una interrogante, esto va a ser un texto, pero vamos a ver acá abajo y dice, en cambio, no es un texto el siguiente diálogo. Lucho, ¿qué pasa contigo? Mario responde, no sé, ¿por qué? ¿Qué tengo? Aquí vemos que hay una conversación entre dos personas y en este caso no se convierte en un texto o en un discurso por la característica de que aquí vemos que hay una comunicación a doble vía. Inicialmente vemos que en los primeros ejemplos, pues hay frases u oraciones que expresan una idea, que expresan un sentimiento, que expresan qué sé yo, un pensamiento, pero no hay una conversación como tal, solamente hay un actor, está emitiendo la idea y no es a doble vía la comunicación, a diferencia del segundo, que ahí sí vemos que hay pues esa comunicación entre dos partes, que sería el emisor y el receptor. Entonces, cuando vemos esto, vemos entonces que no es un texto o un discurso.
porque entonces ya se constituye un diálogo y dice, el criterio para determinar qué es lo que constituye un texto no es gramatical. Es importante tener en cuenta, sobre todo, que un texto es el producto de un solo emisor y que tiene la única intención. Los tres primeros ejemplos son textos, siempre que tales consecuencias constituyan la totalidad de lo que un hablante produjo en un determinado momento y con una determinada intención comunicativa. Entonces era lo que yo les decía, ¿verdad? Va a ser un diálogo cuando solamente haya un actor, o sea, que sea el emisor, solamente esté enviando información, pero que no haya otro personaje que también responda a la información enviada, porque entonces ahí sí ya se va a constituir un diálogo. Dice, en tanto que el diálogo entre Lucho y Mario no constituye un texto, porque en él intervienen dos emisores distintos, aunque desde luego, aunque desde luego sí puede considerarse texto cada una de las intervenciones del diálogo por separado. Ello no significa que el diálogo no comparta con el texto algunas propiedades significativas. En toda muestra de comunicación se entrecruzan dos tipos de factores. Primero, hay aspectos o factores lingüísticos, es decir, los que dependen del código de la lengua. Recuérdese que hablamos de qué es la lengua, ahora hablamos de qué es el habla y qué es la lengua. En este caso se está refiriendo al idioma. Y recuerde que hay normas, hay reglas que pues rigen la estructura de cada idioma. En este caso, por ejemplo, el idioma español está regido, según la Real Academia Española, por una serie de parámetros, una serie de lineamientos o de reglas que lo estructuran. Entonces, en este caso, a eso se le conoce como los factores lingüísticos. Y en otro caso están también los factores extralingüísticos. Y dice, es decir, los aspectos externos, situaciones situacionales o sociales de uso de la lengua. Entonces, en los factores extralingüísticos, no sería, en este caso, pues tendría que evaluarse el idioma, tendría que evaluarse lo que establece la norma o la regla para poder determinar cuáles serían esos factores extralingüísticos. Y en este caso, en la guía, voy a bajar rápidamente, pues nos va a dar a conocer algunos signos auxiliares de la redacción. Estos ya serían símbolos, ¿verdad? Que podemos emplear o que vamos a utilizar para la redacción de cualquier texto. Entonces, eh, muy bien, disculpen por la interrupción, pero aún se están uniendo personas a la clase. Bueno, continuamos entonces. Les decía, los factores extralingüísticos los vamos a ver más adelante. Y acá pues nos dice que esos aspectos, dice, son situacionales o sociales de uso de la lengua. Recuerde que el idioma o la lengua pues está regido, está estructurado, tiene ciertos lineamientos o parámetros y a eso nosotros le llamamos norma. Entonces, vamos a verlo más adelante porque cada uno tiene una estructura individual. Luego dice, en consecuencia, la caracterización del texto como unidad no puede hacerse atendiendo solo a los aspectos gramaticales. Se deben tener en cuenta otros factores extralingüísticos para que un texto cumpla su función. En un acto de comunicación debe cumplir funciones de adecuación, coherencia, cohesión y corrección. Entonces, cuando hablamos de los factores extralingüísticos, pues nos referimos a estos, ¿verdad? Porque ya vimos, hay algunos signos de redacción
que están incluidos dentro de lo que es la norma, ¿verdad? Y ya les dije, hablábamos en las guías de estudio de la unidad pasada respecto a lo que dice la norma, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice la regla? ¿Cuáles son algunos parámetros o lineamientos que se establecen y pues que sí o sí deben ser respetados, ¿verdad? Entonces, eso es en el caso de lo que establece la Real Academia Española y en este caso en el idioma español. Pero aquí vemos que los factores extralingüísticos están más enfocados a lo que es la redacción, a el enfoque o a la estructura que va a tener el texto o el discurso, ¿sí? Entonces vamos a ver el primero de ellos, que sería la adecuación. ¿En qué consiste la adecuación? Voy a ampliar acá un poquito más para que puedan ver con claridad el contenido. Y nos dice, adecuación. Consiste en saber seleccionar los enunciados más apropiados en cada ocasión de entre todos los que ofrece la lengua. La adecuación depende de diversos factores. Primero, el destinatario, al que se dirige el texto y su relación con el emisor. El tratamiento familiar, de cortesía, entre otros. Y el vocabulario depende del destinatario. La situación, el contexto en el que se produce el texto, formal e informal, entre otros, medio, oral o escrito, por el cual se transmite el mensaje. Entonces, mire pues, la adecuación, voy a regresar al concepto, eh, cuando nosotros vamos a redactar un texto, un diálogo, vamos a redactar un discurso, perdón, no es un diálogo, sino es vamos a redactar un texto, tenemos que considerar y evaluar previo a esa redacción hacia quién va dirigido, porque muchas veces recuerde que no es lo mismo entablar o enviar información, qué sé yo, a un amigo, a un familiar, eh, a un compañero de estudio, un compañero de trabajo o a un jefe o una autoridad, porque todo va a depender de hacia quién nosotros nos vamos a dirigir y entonces dependiendo ese personaje o hacia quién enviamos la información, pues así va a ir tomando un carácter formal o un carácter informal. Entonces, siempre previo a la redacción, pues nosotros evaluamos esas características o esos aspectos. Y cuando se hace pues ese análisis o se hace esa evaluación, pues nosotros estamos realizando lo que es la adecuación, ¿verdad? Porque siempre pues cuidamos, ¿verdad? La manera en que nos dirigimos, qué sé yo, los tratamientos, por ejemplo, el tú, el vos, el usted, que recuerde que el usted pues es un modo o es un tratamiento que demuestra cierto tipo de respeto, ¿verdad? Mayormente cuando nos dirigimos a alguna autoridad, a algún jefe, eh, si hablamos en primera persona o en tercera persona, si nos dirigimos pues de manera respetuosa, de manera atenta y mucho infiere, ¿verdad? O mucho tiene que ver hacia quién nosotros nos vamos a dirigir, porque muchas veces pues cuando nuestra información o lo que nosotros queremos expresar pues va dirigido, como les decía, que sea a un familiar, a un pensemos en un amigo o una persona cercana, pues muchas veces no tenemos como tanto cuidado, por decirlo así. Entonces, la adecuación nos permite, eh, al momento de la redacción, seleccionar la forma o la manera más apropiada de dirigirnos o enviar la información o la manera en que vamos a emplear el idioma. Eso es la adecuación. Entonces, evaluamos el destinatario, la situación y el medio, es decir, la manera en que vamos a hacer llegar la información, si va a ser de manera oral, es decir, verbal, o bien va a ser de manera escrita. Entonces, evaluamos estos tres aspectos y posteriormente, pues, redactamos la información, el texto o discurso, pues, que nosotros queremos
enviar a nuestro receptor. Siempre es muy importante que tomemos en cuenta estos tres aspectos, ¿verdad? Para evitar malos entendidos, evitar que sea alguna falta de respeto, alguna incomodidad. Ahora bien, en la adecuación dice, las distintas formas de expresión que se seleccionan en función de los condicionantes señalados se denominan registros. Ahora, todos sabemos que respecto al habla, recuerde que el idioma está regido por la norma o la regla, pero dependiendo el grupo, dependiendo la comunidad, dependiendo el sector, pues hay algo que se llama habla. Y también el habla depende mucho de los niveles, depende mucho de las edades, depende mucho de las regiones, porque, por ejemplo, ¿verdad? El habla de un niño, pues no va a ser la misma de una persona profesional, qué sé yo, de un... eh, que sea de un funcionario público, de un abogado, de un médico, definitivamente, pues no va a ser la misma, ¿verdad? Un niño pues no va a emplear tantas palabras estructuradas o técnicas, porque obviamente el nivel del niño pues es bajo respecto al habla. Entonces, tenemos que comprender de que nosotros tenemos em, pues hacemos uso del idioma a través del habla, pero previo a ello, pues evaluamos hacia quién nosotros nos estamos dirigiendo. Entonces, por ello, pues va a haber un registro formal, va a haber un registro coloquial y va a haber un registro estándar. Siempre, la mayoría, pues nos mantenemos en un nivel intermedio, ¿verdad? Ustedes, o sea, siempre estamos como pues no tan libremente, por decirlo así, pero tampoco pues tan estructurado, tan formal como tal. Cuidamos siempre esos detalles. Entonces, el registro formal dice es el que se utiliza para dirigirse al destinatario del mensaje con el máximo respeto. Por ejemplo, si usted envía información a un jefe o una autoridad de su empresa, pues usted lo va a hacer cuidando a detalle cada uno de los puntos o aspectos de la información que usted vaya a enviar. Por ejemplo, si usted se va a dirigir a, qué sé yo, al presidente, se va a dirigir a la sociedad educativa, qué sé yo, o sea, si usted va a enviar información a un o el destinatario pues es de carácter bastante serio, bastante formal, pues el registro va a ser, valga la redundancia, va a ser formal. Pero, como vuelvo y repito, la mayoría nos encontramos como en el registro coloquial o intermedio. ¿Por qué? Dice, es el que se emplea en un ámbito familiar. Es decir, hay, por ejemplo, en el vínculo familiar o donde hay bastante confianza, pues nos sentimos libremente, nos expresamos con mayor facilidad, empleamos pues palabras comunes, por decirlo así, palabras que no tienen mayor tecnicismo, que no son tan elaboradas o sofisticadas. ¿Por qué razón, verdad? Porque tenemos como ese nivel de confianza, tenemos esa libertad de expresión. Entonces, pues si evaluamos nuestra cultura, si evaluamos nuestro entorno, si evaluamos los ambientes en donde nosotros nos comunicamos o nos desenvolvemos, pues más nos mantenemos en un registro coloquial. De hecho, hablemos de que en nuestro país, por el idioma y el habla, por la cultura, pues también hay muchos chapinismos, ¿verdad? Ustedes, entonces, eh, en el registro coloquial, pues hacemos uso con mayor libertad, ¿verdad? De la expresión, ya sea oral o escrita. Y pues evaluamos, ¿verdad?, hacia quién va dirigida la información, pero lo hacemos con mayor libertad. En el registro estándar, dice, es el que se usa en situaciones normales. Entonces, acá, pues yo creo que la mayoría nos encontramos en un registro coloquial, en un registro estándar, y pues son, eh, podríamos decir, más comunes estos dos registros que el primero, ya que en el coloquial o en el estándar, pues, por ejemplo, en el estándar creo que todos utilizamos, por ejemplo, para dirigirnos a alguna persona que no conocemos o que tenemos un tiempo reciente de poder entablar comunicación o pues, por ejemplo, con compañeros de estudio,
por ejemplo, ahora en el ámbito de la relación docente-alumno, lo hacemos más en el registro estándar, ¿verdad? O sea, o en el registro coloquial, porque hay como un nivel de confianza eh, aún mayor, sentimos una libertad de expresión, pero por ejemplo, si vuelvo y repito, nos vamos a dirigir a una autoridad, a una persona pues con un estatus o un nivel superior, pues creo que sí es importante emplear el registro formal. Entonces, recuerde que en la adecuación de un texto, una vez más, voy a regresar, evaluamos lo que es hacia quién va dirigido el texto y al momento de evaluar hacia quién va dirigido, pues evaluamos el destinatario, la situación, o sea, si es de carácter formal, informal, como ya previamente hemos evaluado hacia quién va dirigida la información o el texto, pues esto nos permite entonces determinar la situación y el medio que si va a ser oral o escrito. Entonces, a eso se refiere la adecuación. El siguiente aspecto que se evalúa para la redacción de un texto o un discurso es la coherencia. ¿En qué consiste? Y dice, se refiere al orden que debe guardar las ideas en el conjunto del texto. Para que un texto sea coherente debe cumplirse las siguientes condiciones. Entonces, mire pues, a veces encontramos textos o discursos que no tienen sentido, que no tienen una estructura cronológica o que no tienen secuencia lógica. Y a veces pues uno se queda en el limbo, pero ustedes pensando, bueno, ¿y qué quiso decir? O me está hablando de un tema, me está hablando del otro. Entonces, a eso se refiere cuando habla de la coherencia, de que el texto debe tener orden, debe tener secuencia, debe tener sentido. Entonces dice, para que un texto sea coherente, debe cumplir las siguientes condiciones. ¿Cuáles serían? Debe ser o debe tener relación temática y dice, las ideas deben estar relacionadas con el tema que se trata, con uno de los aspectos o con uno, perdón, de los aspectos de este tema. Por ejemplo, si se está enviando información, qué sé yo, por ejemplo, si se está hablando del tema tecnológico, se está hablando del tema, qué sé yo, de salud, se está hablando del tema, qué sé yo, de alguna regla, algún parámetro, algún estatuto que la empresa o qué sé yo, que la persona o que se tenga que tomar en cuenta dentro de la sociedad, pues se tiene que seguir hablando del mismo tema, redactando ideas principales, ideas secundarias, pero que hablen del mismo tema. Entonces, por eso dice que tiene que tener relación temática. Pero no es posible que, por ejemplo, en un texto se inicie hablando, qué sé yo, del respeto. Se está hablando del respeto, luego se empieza a hablar del deporte y de repente en otro párrafo, en otra idea se hable, qué sé yo, de la salud o qué sé yo, de la amistad. Definitivamente no tendrá sentido, ¿verdad? Entonces, cuando habla de la relación temática, habla de que el texto o discurso tiene que tener relación, tiene que tener que las ideas que se están dando a conocer en este tienen que tener sentido, tienen que tener el mismo enfoque. Pertinencia, y dice, las ideas deben estar acordes con el estilo de redacción y la intención u objetivo del texto. Yo creo que todos sabemos a qué se refiere cuando se habla de ser pertinente, ¿verdad? Es decir, no salirse de los límites, no tocar algunos puntos que puedan herir sensibilidades. Hay una regla de etiqueta que dice que hay ciertos temas en los cuales nosotros debemos cuidar mucho, no tocar con otras personas. Mayormente, por ejemplo, si estamos en un espacio, en un cargo o puesto en donde hay más personas, en donde vamos a generar polémica, en donde vamos a generar debate, en donde vamos a generar molestias. Tal es el caso de la política, tal es el caso de la religión y del deporte, que son temas que muchas veces hieren sensibilidades o muchas veces pues nos comprometen. Entonces es preferible pues no tocar estos temas. Entonces debemos, cuando hablamos de la redacción de un texto, debemos ser dice pertinencia, debemos cuidar el enfoque o el tema que se está tratando
el estilo de la redacción y la intención del texto se tiene que cuidar bastante, ¿verdad? Para evitar caer a situaciones pues, que generen conflicto o molestias. Y por último dice, no contradicción. Las ideas deben estar relacionadas entre sí, es decir, que no se deben contrariar, no se deben llevar la contraria, eso es lo que nos está diciendo, ¿verdad? O sea, si se está hablando de un tema, por ejemplo, como les decía, se está hablando de, por ejemplo, hoy en día sabemos que uno de los principales temas, independientemente de la empresa, del área, del nivel en el cual nos encontremos, pues es la situación actual, ¿verdad? Que es el tema del COVID. Eh, pero pues tenemos que tomar en cuenta de que lo que nosotros hablamos tiene que tener secuencia, tiene que estar enfocado en el mismo tema y no tiene que ser contradictorio, ¿verdad? Entonces, cuando habla de lo que es la coherencia, pues se refiere a que el texto debe tener sentido, debe estar bien estructurado, no debe contrariarse, no debe, pues el texto tiene que, nosotros tenemos que cuidar que no vaya a generar ningún tipo de molestia o de algún tipo de discusión. Entonces, pues ya vimos dos aspectos de los textos o discursos que son la adecuación y la coherencia. Entonces, hasta acá nos vamos a detener por cuestiones de tiempo. En la siguiente clase, pues vamos a hablar de lo que es la corrección. Y pues bueno, esto es la primera parte de la guía de estudio número 2. Así que detenemos hasta acá la clase y voy a pasar a la solución de dudas.